Bueno, ya estamos de regreso. Nos gusta los viernes, tener espacios para la salud. Hoy tenemos un tema de salud interesante, la obesidad, entiéndase los gordos, entiéndase el sobrepeso. Cada una de las personas a veces, con sus grandes excepciones, pasamos por ahí. La doctora Ana Carolina Báez Abbott es nutrióloga clínica, está con nosotros. Vamos a aprender un poco de este interesante tema. Buenos días, doctora. Buenos días a todos, muchísimas gracias por la invitación. ¿Qué es una nutrióloga clínica? Pues una nutrióloga clínica es un médico que hace una especialización en nutrición. Básicamente esa sería la definición y nos diferenciamos de otros colegas que son los nutricionistas, quienes hacen una licenciatura en nutrición, pero no son médicos. Entonces básicamente tenemos en el mercado esos dos profesionales que tratan temas relacionados a la nutrición. La mayoría de todo se refiere al régimen de alimenticio, ¿verdad? Sí, pero es mucho más que eso. O sea, nosotros hablamos de alimentación para lo que son las condiciones típicas del ser humano, dígase alimentación en el curso de vida, aprender a comer, alimentación saludable, pero también hablamos de alimentación relacionada a enfermedades específicas, dígase pacientes que tienen diabetes, que viven con obesidad, que tienen problemas renales, cardíacos, cáncer, necesitan alimentación especial. Vamos a una consulta, doctora. Un paciente con diabetes y es gordo, no debe comer azúcar, ¿y qué más? Bueno, hay una serie de pautas dietéticas que brindamos al paciente que vive con diabetes porque va más allá del azúcar. El azúcar agregada en las bebidas, en los alimentos, obviamente no deben ser consumidas, pero también hay que ver el tipo de hidratos de carbono que consume, dígase arroz, pan, pasta, deberían ser integrales para que tengan una carga de fibra, porque la fibra va a ayudar a un mejor control de la glucosa. Pero también eso se debe acompañar de un buen consumo de frutas, de verduras diariamente, y voy a hacer hincapié en que esas frutas deben ser consumidas de forma natural, nunca en forma de jugo. ¿Y por qué usted está en contra de los jugos que son tan buenos? ¿Pero frutas para un diabético, doctora? Claro que sí, los diabéticos pueden consumir fruta siempre y cuando sea en su forma natural y obviamente la cantidad que le especifique su médico nutriólogo o su nutricionista en la pauta dietética. Últimamente, doctor, he escuchado que no se debe tomar tantos jugos. ¿Y por qué, doctora? Bueno, básicamente todos los beneficios que nosotros encontramos en la fruta, dígase fibra, vitaminas, minerales, antioxidantes, están demostrados que tienen su buen impacto cuando la consumimos entera. Cuando nosotros hacemos, por ejemplo, un vaso de jugo de naranja, nosotros muchas veces vamos a perder la fibra de la naranja, vamos a usar tal vez 5 naranjas para hacer un vaso, en lugar de comerme una naranja, si me la como entera y hasta si me la como en gajito. ¿El gajito se puede comer? Claro que sí, y aprovecho la fibra que contiene. Y si yo tengo 5 naranjas, ¿me puedo comer las 5 o una sola? Una sola es la porción. ¿Y por qué, doctora? Porque realmente cuando usted se consume 5 porciones de fruta a la vez, va a tener una carga de azúcar en ese momento. Okay. Y si yo, doctora, a esas 5 naranjas la hago jugo y no le pongo azúcar, ¿no es bueno? Lo que pasa es que cuando yo exprimo esa naranja, en ese medio líquido, que es el jugo, el azúcar propia de la fruta se libera y se va a absorber de manera inmediata. En cambio, si yo me como la naranja, como va acompañado de la fibra, el proceso de absorción de ese azúcar va a ser mucho más lento. Y yo que procuro la vitamina C lo más natural y directa, tomo 2 limones, los exprimo y le dejo caer un poquito de miel de abeja. ¿Está bien así o debo de comerme los limones así? No, se puede tomar su agüita con limón, pero no le ponga la miel, no es necesario. No es necesario. ¿Usted está en contra de la miel de abeja? No, yo estoy a favor de que seamos personas conscientes de que el exceso de azúcar nos lleva a complicaciones de salud,
tanto diabetes como exceso de peso, problemas de elevación de triglicéridos, que el azúcar tiene un efecto inflamatorio en nuestro organismo y que si nosotros podemos reducir el azúcar de consumo diario, y quiero hacer hincapié en eso, una cosa es que un día yo me tome un postrecito, que un día me tome un jugo, que un día tome cualquier bebida. ¿Un día cada cuántos días, doctora? Ocasionalmente. ¿Semanal, quincenal? Puede ser, pero lo que yo hago todos los días es lo que realmente va a tener un impacto en mi salud. Si yo bebo jugos todos los días, si uso azúcar en los 5 cafés que me tomo al día, si bebo obviamente bebidas azucaradas de otros tipos, entonces ese exceso de azúcar va a tener un efecto en mi salud y de forma negativa. ¿El pan es malo, doctora? Realmente no, nosotros podemos elegir un buen pan, que quiere decir un pan hecho de harina integral, es un buen pan, porque lo que sí debemos estar claro es que los hidratos de carbono son fuente de energía importante para el ser humano, pero deberíamos consumirlos integrales para tener toda la fibra y todas las vitaminas y minerales que nos aportan. Perdone mi ignorancia, ¿cuál es la diferencia del pan integral y el pan sobao? Porque los dos son panes. Sí. Y yo soy ignorante. El pan integral es el que es como gris. Marrón, casi siempre, exactamente. Y el pan sobao es pan sobao. El blanco. La diferencia, más allá del color, la diferencia está en que el pan blanco está hecho con harina de trigo blanca. Esa harina de trigo blanca, cuando se procesó, perdió todas las capas externas del trigo, donde estaba la fibra y donde estaba la mayoría de las vitaminas y minerales. Eso quiere decir que el pan adecuado que yo debería consumir de manera rutinaria es el pan que es hecho con su trigo entero, con todas rebanadas de pan integral uno se puede comer. Eso va a depender del individuo, de su objetivo, Omar, de su por ejemplo, peso. No, yo no soy parámetro. Yo me meto 10 rodadas. Ahora yo le hago 6 kilómetros caminado y corrido. Pero espérate, Gemma, y que nado y hago doctora, pesas. Sí. ¿Cuántos panes? Realmente todo depende del objetivo de la persona. Si la persona tiene un objetivo de perder peso, se está comiendo 5 rebanadas de pan, pues evidentemente debería reducir esas 5 posiblemente a 2 para conseguir su objetivo de pérdida de peso. Por último de mi parte, doctora, ¿un mangú de plátano es malo? Realmente no, más si está hecho con aceite de oliva. Aceite de oliva, porque el aceite verde no. Ese es oliva, aceite de oliva o aceite Bruguier verde. y Trujillo. O sea, ese es el aceite. Entonces, y si uno le pone huevo a ese De hecho, debe ser, nosotros si comemos plátano, ya sea en mangú o ya sea entero, es importante que pueda ser acompañado de alguna fuente de proteína. El huevo es una proteína excelente, es la proteína modelo, contiene todos los aminoácidos. ¿Y salami? El salami no es tan recomendado como el huevo, porque obviamente es un embutido, es una carne procesada. ¿Y se le puede echar sal? La sal tenemos que controlarla porque el exceso de sal es una de las principales causas de hipertensión arterial y también de afectación del riñón. Y o sea, un aguacatico, doctora, ¿se le puede excelente poner? Acompañamiento. Mire, su huevito a la plancha revuelto o hervido, con su mangucito con aceite de oliva, un pedacito de aguacate, un chin de fruta, eso es un desayuno ¿Usted no me dejaría excelente. ponerle 2 pedacitos de queso blanco? Podría ponerle 2 pedacitos de queso blanco a la plancha, no frito. Ok. John Nori, contrólale la boca. Pero hay que ver, doctora, qué va a hacer ese paciente después que se coma ese desayuno, cuál va a ser su desenvolvimiento en el día, porque no es lo mismo Una siesta. el que va a ir a acostarse 20 minutos después al que va a tener un día posiblemente muy intenso de gasto energético, que posiblemente eso no le haga nada. O sea que eso también es importante. Vamos a definir, doctora, qué es un cuerpo sano y otro que posiblemente no lo esté mucho, y cómo los problemas alimenticios muchas veces van mucho más allá del tema de la alimentación. Hay otros factores internos de la persona que desencadenan una alimentación desordenada, de mucha inflamación en su intestino, de un tema cerebral, como otras afecciones que no tienen nada que ver con la alimentación terminan
en la alimentación? Pues básicamente en términos de peso, para hablar de un cuerpo sano, nosotros tenemos un parámetro que tradicionalmente se utiliza, que es el índice de masa corporal, es una relación de peso con la estatura, y se dice que un individuo que tiene un índice de masa corporal menor de 25 está en un peso normal. Sin embargo, en los últimos años hemos visto que no basta con tener esa relación, que debemos saber de qué está compuesto ese peso, porque un individuo con un índice de masa corporal normal podría tener un exceso de grasa corporal, y ese exceso de grasa al final es lo que se va a relacionar con complicaciones de salud, dígase diabetes, dígase cardiovasculares, dígase cáncer y demás. O sea que es importante estar en el peso adecuado con un porcentaje de masa, con un porcentaje de grasa adecuado, pero también con una cantidad de masa muscular adecuado, porque la masa muscular es un tejido metabólicamente activo y, como yo le digo a mis pacientes, es la cuenta de ahorro de la salud. Si un individuo tiene más masa muscular, es un individuo con menos complicaciones en todos los sentidos, mayor calidad de vida en sus años que vienen. Sí, por eso hay que hacer pesa. Correctamente, hay que hacer pesa 2 veces a la semana por lo menos. ¿Cómo anda la dieta? Yo como cibaeño le puedo decir, vamos a desenredar esta cabulla. La dieta del dominicano. Comenzamos en la mañana, 3 ruedas de salami frito, huevo frito, mangú, batata, una loma. Al mediodía, arroz, habichuela, carne guisada, pollo frito, muchas cosas fritas. De noche, un dulce terciado con un vaso de agua. Bien, entonces en la noche, vuelvo y repito, un escabeche frito de bacalao y ese tipo de cosas. Andamos bien con la dieta, no tenemos una educación o estamos en lo correcto. De hecho, ese patrón que usted describe es un patrón muy típico de un dominicano y es un patrón muy malo de alimentación. De hecho, posiblemente por eso tenemos que 7 de cada 10 dominicanos adultos vive con sobrepeso u obesidad en este momento y 3 de cada 10 niños. Entonces es esencial que nosotros aprendamos a tener una alimentación más adecuada. La dieta del dominicano es muy rica en grasas, como usted menciona, en azúcares, en calorías en general, y es una alimentación pobre de fibra, de frutas, de verduras, de granos enteros. Entonces el punto es tratar de buscar opciones mucho más sanas. Yo le mencionaba ahorita al señor Luisín, bueno, en vez de comerme un queso frito, yo puedo ponerlo a la plancha. En vez de yo poner el huevo frito, yo puedo hacerlo revuelto con vegetales, hervido. En vez de comerme los embutidos como la salchicha, el salami, la tocineta, yo puedo comer tal vez un jamoncito de pavo bajo en sal. Entonces hay versiones sanas de casi todos los alimentos y esa es la vía correcta, tratando de hacer un ejercicio muy simple. La mitad de lo que yo coma en mi día debería estar representado con frutas y verduras. Eso quiere decir que si yo miro mi plato del desayuno, en ese plato, aparte de yo tener hidrato de carbono, proteína, grasa buena como el aguacate, yo debería tener algo de fruta acompañando ese desayuno, y en mi almuerzo y en mi cena yo siempre debería tener algo de vegetal acompañando eso otro que voy a estar comiendo. Doctora, perdone la intromisión. ¿Qué usted va a desayunar hoy? Bueno, ya yo desayuné. ¿Qué usted desayunó? Avena integral Avena. con lechosa, Ajá. 2 rodajitas de queso mozzarella y un cafecito con leche. Ay, qué triste. ¿Y le echó azúcar al café con leche? No le eché azúcar, nunca azúcar. Pero una cosa, doctora, ¿hay que comer siempre o hay que comer cuando el organismo te dice que tiene hambre? Porque nos enseñaron que había que comer 3 veces al día y posiblemente mucho más de ahí. Pero lo que hacíamos antes como actividad de trabajo posiblemente no sea la que hacemos hoy. Por eso el cambio físico en las personas. Entonces hay que comer siempre que la persona tiene hambre. Hay que comer siempre porque te dijeron que hay que comer siempre, o hay que comer cuando uno tiene hambre, porque a veces llega la hora del almuerzo y posiblemente no siento que tengo hambre para comer. Realmente lo importante es tratar de tener un patrón de alimentación organizado. Del total de calorías que yo voy a comer en el día se va a ajustar dependiendo de mi objetivo en peso y de mi gasto de energía. Como bien usted decía ahorita, una cosa es un constructor
y otra cosa es alguien de oficina. Pero también una cosa es si ese constructor se mantiene en un peso adecuado con lo que está comiendo, posiblemente esas son las calorías que deba ingerir. Si ese joven de oficina se mantiene en su peso con lo que está comiendo, pues esa es la cantidad. Ahora, la distribución va a depender realmente de cada individuo. En los últimos tiempos hemos estado viendo que se utiliza mucho el ayuno como un régimen para controlar peso, controlar algunos aspectos metabólicos. Depende. Todo tiene su indicación. Hay personas que pueden utilizar el ayuno como esa herramienta para controlar peso y problemas metabólicos, pero a un diabético yo no les recomiendo un ayuno. Bien. Café Santo Domingo, café del bueno. Doctora. Perdóname, Geomar. ¿Usted conoce algo que se llama Ozempic? Sí, claro. El Ozempic. ¿Eso es bueno o es malo? Porque ahora hay una moda de Ozempic que hasta se ha acabado. Una medicina del Y hay diabético. gente poniéndose Ozempic sin saber lo que es Ozempic. El Ozempic o semaglutide, que es la molécula que contiene, la semaglutide es un medicamento que empezó siendo utilizado como tratamiento de la diabetes y que se observó que puede tener un efecto de pérdida de peso, sobre todo cuando lo usamos en dosis más altas. Y la FDA lo aprobó para el tratamiento de la obesidad ya hace un tiempo en una dosis de 2.4 miligramos. Entonces podríamos decir que el Ozempic es una molécula que podemos utilizar como herramienta para el control de peso bajo supervisión médica, ¿verdad? Y habiendo evaluado todo el perfil clínico de ese paciente. ¿Usted lo recomienda? Yo tengo pacientes que lo utilizan, pero como le digo, una cosa es lo que está ocurriendo ahora mismo en el mundo, que es que la gente va a la farmacia y dice, déjame comprarme un Ozempic y usar 2 semanas para Ozempic. Eso no, eso es una mala práctica, porque tiene contraindicaciones, tú no eliges a todo el mundo para Ozempic y debe ser llevado de la mano de un especialista acompañado de cambios en la alimentación y el estilo de vida. No es para usar así, alegremente. ¿No se da un choque de emociones cuando uno de los placeres de la vida es darle al paladar la satisfacción de lo que se come? Dulce, un queso frito, pero eso a la vez te puede provocar los problemas fisiológicos y que te pueden también evitar otro gran placer de la vida, que sirve hasta para la continuidad de las especies, Claro. el sexo. ¿Cómo afecta en la vida? ¿Qué tiene que verse eso con eso? Dicen que es altura mataguto y afecta el flujo sanguíneo pero aquí con el colesterol. Es nutrióloga. Pero deje que ella me explique. Pero no me le meta sexo a la doctora Geomar. Realmente, a un pesar, tabú. a pesar de lo No, que pero se... también pues, don Luis, de la doctora le con lo mismo 200 libras, don Luis, que 150. ¿Usted quiere que hablen de sexo? Doctora, un hombre gordo no puede hacer... Un momento. Doctora, un hombre gordo no puede hacer sexo. Claro que sí, pero tenemos que tener claro que la alimentación tiene que ver con todo. ¡Ay! Realmente hay en la persona que vive con obesidad, pues pueden haber cambios hormonales que afecten su libido o su deseo sexual. También puede haber una disminución de su desempeño físico para la actividad sexual. O sea que realmente... A los dos, hombre y mujer. Claro que sí, incluso en las mujeres es una causa importante también de infertilidad y vemos que cuando las mujeres pierden peso muchas veces logran tener aquel bebé que andaba buscando. Entonces realmente la alimentación y el peso corporal sí incide en básicamente todas las actividades del ser humano. Doctora, sus pacientes, ¿de qué, con la frecuencia, cuáles son los que usted más atiende? ¿Con qué de...? Realmente yo tengo una cartera de pacientes diversos, trabajo en un equipo de salud cardiovascular, que es medicina cardiovascular asociada, o sea que tengo muchos pacientes con diabetes, con problemas de peso, que han tenido infarto, que también tienen problemas renales, o sea, es diverso el público. Bien. ¿Dónde usted estudió, doctora? Yo estudié en INTEC, el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, la medicina, la especialidad en nutrición clínica, un máster de 2 años, y luego hice una especialidad en trastornos de la conducta alimentaria y obesidad en la Universidad Autónoma de Barcelona. Me preguntan por aquí, ¿dónde está usted? ¿Dónde se le puede ver, consultar? Y me pregunta un vanilejo aquí que si usted es muy cara. No, nunca cara. Dígale, doctora, que para la salud no hay precio, dígale. Eso es así, para la salud no hay precio. ¿Dónde usted trabaja? Medicina cardiovascular asociada, 809-566-8000 en Medical Net B.
¿Qué usted va a comer hoy, doctora? Bueno, pues no lo sé todavía, pero sí le puedo garantizar por costumbre, ¿verdad? Y porque así está establecido, debe haber una fuente de proteína, una fuente de carbohidrato que generalmente es integral, tiene fibra, o un vívere que tiene su propia fibra, y siempre vegetales acompañando. ¿Usted se toma una copita de vino, Ay, doctora? claro que No la sí, pregunto. claro ¿Una que o sí. Una o dos. ¿Y whisky? Generalmente no tomo destilado, soy más de vino, pero ¿Y romo? no bebo destilado generalmente, pero si me toca tomar un whisky o un ron, pues realmente no gusta el pasaría de romo, uno. Esta entrevista No. está derivando Más en el algo vino. que no debe Soy de vino. Bueno. Pero la Doc- moderación es la conclusión. O sea, Entonces, médicamente eso a que usted se quiere le comer, puede ver. Claro que sí. Muchas gracias, doctora. A ustedes. Usted comunica muy bien. Gracias. La doctora Baez Sabot. Señores, aprendamos. No nos llevemos y nada más dice, qué buena entrevista. No, aplique lo que ella ha dicho. Buen fin de semana. Esto es hoy mismo. Dale.